Bueno, buenas noches. Nos encontramos de nuevo con este estudio del apóstol Pablo dirigido a los hermanos que estaban en Filipos. Vamos a hacer un pequeño repaso con relación al propósito de esta carta. Hemos entendido hasta este momento que el apóstol Pablo dirigía esta carta justamente a sus amigos que estaban en Filipos. De hecho, la conjugación de la carta tiene como título la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Ya habíamos visto que habían transcurrido 10 años, que la iglesia había crecido, que ya había diáconos, obispos, y se había constituido en la casa de Lidia esta iglesia de una manera muy particular. Muchos de diferentes nacionalidades habían respondido al Evangelio y a esta tarea misionera del apóstol Pablo. Ahora lo tenemos al apóstol Pablo preso en Roma, purgando una sentencia justamente por predicar el Evangelio de Jesucristo. Se encontraba preso en compañía de varios de sus discípulos. También vamos a ver algunas de otras notas aclaratorias que nos ayudan a entender que Pablo hace una apelación a César y como era ciudadano romano no justamente estaba del todo encarcelado. Una parte pasó en prisiones, pero después pudo tener el beneficio de alquilar una casa y desde allí es donde él escribe esta carta. Una carta que por supuesto tenía un destinatario, los hermanos de Filipos, y había un mensajero que iba a llevar esta carta, que era justamente en esta visita que se había hecho hasta Roma, habían enviado a uno de los discípulos que se había gestado en aquel lugar. Muy bien, uno de los títulos que habíamos desarrollado anteriormente en Filipenses 1, del 12 al 20, era Cadenas que rompen las barreras. Lejos de haber detenido la finalidad del apóstol Pablo, estaba él preso, pero quería alentar a los hermanos. Epafrodito, que había sido la persona que había visitado a Pablo desde ese lugar, de Filipos hasta Roma, hoy iba a ser la persona que llevara el mensaje o las palabras de esperanza, de motivación hacia ese pueblo. Una de las palabras que utiliza el apóstol Pablo en griego, ustedes verán, después le haríamos una pequeña síntesis, se utiliza, el autor usó muchas palabras en griego para ayudarnos a profundizar un poco más sobre el sentido que tenía cada una de las expresiones del apóstol Pablo. Y en este caso, la extensión tanto como el avance del Evangelio tiene una idea como un avance de un ejército hacia adelante. Y la palabra gráfica que utiliza Pablo es prócope, que es la que se usaría para el avance de un ejército en una expansión militar. Pablo, que era una persona instruida absolutamente en todo tipo de, no solamente conocimiento, sino en estrategias militares, y era un gran observador de todas las cosas, utilizó esta palabra justamente para dar a entender, la iglesia es como un gran ejército que avanza y avanza para poseer los diferentes lugares que Dios le ha asignado. El encarcelamiento de Pablo, en realidad, en vez de ser una puerta que se cerró, ha sido una puerta que se abrió. Porque esa agencia misionera que se gestó desde las prisiones o ya ahora en la casa donde estaba escribiendo, dio lugar a que muchas visitas que venían de diferentes lugares se llevaran un fuerte mensaje y también un fuerte sentido de compromiso que el apóstol Pablo les impregnaba. Estos relatos nos ayudan a entender en Hechos 28:16 y Hechos 28:30, la cual nos da testimonio, los mismos hechos de la iglesia primitiva o los relatos, en qué condiciones se encontraba el apóstol Pablo. Otra de las cosas que habíamos visto en un repaso general son las señales de la vida del cristiano, que era la base que tomamos fue Filipenses 1, del 3 al 11, que nos ayudó a entender acerca del gozo. Esto es lo que más sobresale en estos versículos bíblicos: el gozo en la oración, el gozo de predicar a Jesucristo, el gozo de predicar las buenas noticias a los necesitados, el gozo que existe justamente del cristiano cuando está en íntima comunión, el gozo por sufrir por Cristo, que era lo que estaban sucediendo ellos. Pablo hace mención en el 2:17 sobre cómo era un privilegio sufrir por Cristo, aún en las prisiones. Dice, esto ha redundado más bien para beneficio de la proclamación del Evangelio, y no tanto para que él sea condenado por una causa u otra, sino que
Esto lo toma de esta manera: ha sido un beneficio y por lo tanto me gozo en que el Evangelio se sigue proclamando. El gozo de la hospitalidad, el gozo de estar en Cristo y también el gozo de la relación fraternal. Todos estos aspectos que se desprendían del corazón de Pablo y ayudaba a los hermanos a reafirmar en los momentos que les tocaba vivir que se podía vivir en tribulación, en situaciones complejas, pero si había un gobierno de Dios sobre la vida de una persona y dentro de la vida de la persona, estas cosas podían entrar en un segundo plano. Otra de las notas interesantes que se desprende de todo lo que es este versículo general, digamos, del primer versículo, que hace énfasis sobre el vivir para Cristo es lo mejor que puede haber. Por lo tanto, habla acerca del sacrificio. Toda la nota que rodea la vida del apóstol Pablo es el tema del sacrificio. Pablo contempla la vida del cristiano como un sacrificio dispuesto para ser ofrecido a Jesucristo. Traza la misma figura cuando exhorta a los romanos a que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La cita es en Romanos 12:1. Es interesante que también Pablo, cuando habla a los que estaban en Filipos, que podían entender perfectamente bien, ya que estaban impregnados no solamente del antepasado de la cultura griega, sino que también ahora ya de la romana, y el sacrificio era muy visible ante los ojos de ellos, las ofrendas hacia los dioses, a veces con sacrificios humanos. Pablo les recuerda: ustedes saben perfectamente lo que es el sacrificio, y el sacrificio se paga con la propia vida. Pero ahora nosotros tenemos que hacer un sacrificio por amor a aquel que nos llamó, que puede circunstancialmente causar también la pérdida de la vida. Esta era la escena que les tocaba vivir a ellos. La solidaridad cristiana era fundamental. Por eso es que, si bien Pablo se había destacado por trabajar para proveerse de sus propios recursos para la tarea misionera y demás, era un hombre que podía preparar tiendas para los mercaderes y demás, siempre hubo una iglesia solidaria, que era la iglesia que estaba en Filipos, que contribuía para la extensión del reino. Y de todas estas cosas, Pablo era una persona absolutamente agradecida. Otra de las notas distintivas en esta carta es la carrera que se corre. Una carrera que, si en realidad no se llega a la meta, pareciera que queda trunca. De hecho, hay una carrera que se corre en África, justamente, estas carreras a veces maratonísticas, donde todos se preparan durante el año para llegar a correr varios kilómetros. Muchos de ellos con mucho esfuerzo y sacrificio, pero hay un solo ganador. Toda persona que no llega, justamente, que se queda en el camino, pierde, no sale ni tercero, ni cuarto, ni quinto. Es totalmente descartado de la meta por la cual se debe llegar. Puede ser que tardes media hora más, una hora más, pero tenés que llegar a la meta. Estas personas sí son consideradas y son premiadas justamente por llegar a la meta, no por llegar primero ni segundo, sino por haber cumplido con la carrera. Pareciera que el apóstol Pablo nos habla acerca de esto también, de una carrera donde se debe llegar, aunque sean los tropezones. Por eso es que utiliza mucho el alentar el corazón, las herramientas que son fundamentales para que esta carrera llegue a la meta final. Lo que Pablo pedía en oración para los que eran suyos era que crecieran día a día, esto lo dice en el versículo 9 y 10, crecer en conocimiento y en percepción espiritual, y que llegaran a entender y comprender cuáles eran los errores que a veces había en su vida. O sea, el crecimiento en el conocimiento y la percepción espiritual, porque también lo dicen las Escrituras, hay cosas que habrán de discernirse en el espíritu y no en la naturalidad. Por lo tanto, no son perceptibles, y Pablo quería que ellos crecieran en estas dos percepciones, que haya un crecimiento del conocimiento de la palabra de Dios y un crecimiento en las cuestiones espirituales. Por eso, y de esta manera, iban a poder percibir los errores que a veces hay en nosotros. El amor es siempre el camino hacia el conocimiento. Sin duda que el apóstol Pablo enfatizaba en esto: fraternidad, el amor de Cristo que imperara en el corazón para que
arraigados y cimentados en él, pudieran crecer y tener fruto. Otro de los aspectos que se ven en esta nota en Filipenses 1 del 15 al 18, que Cristo sea anunciado. O era otra de las notas, y acá claramente se ve que se comenzó a predicar el Evangelio, todos lo hacían, pero comenzaron a haber algunas cuestiones que Pablo notó claramente que no eran del agrado de Dios. Que algunos predicaban por rivalidad, otros por contienda. En definitiva, él sacaba un saldo positivo, ya sea por rivalidad o por contienda. A Jesucristo crucificado, a él y resucitado se predica. Pero no era la manera. Entonces comienza ahí Pablo a exhortarlos, utiliza muy bien la exhortación para reencauzar el sentido que tenían que tener. Bien, ahora nos encontramos con la clase número 3. La clase número 3 es el anhelo de la gloria de Cristo. Evidentemente, a través de toda la historia bíblica nosotros podemos ver la gloria, no quizá la figura de la Shekinah, que es una gloria inherente de Dios que se deposita sobre todo lo que es la creación y también sobre sus hijos. Los salmos también nos recuerdan sobre los cielos cuentan su gloria y muchas descripciones. Después el rey David también dice, nos has coronado de gloria y de honor. La gloria aparece presente desde la creación hasta el final de los tiempos. Es algo inherente de Dios. La gloria en algunos casos se transmite como algo que tiene peso, que tiene autoridad, que es como una corona sobre algo específico que Dios ha hecho. Y la salvación también tiene una corona de gloria. Se habla acerca de más de 7 coronas que el cristiano puede recibir, mucho más que eso. Y cada uno tiene, el que persevera hasta el fin recibirá la corona de la salvación. Y así se menciona. Apocalipsis utiliza mucho estos aspectos de qué tipo de coronas, pero especialmente la corona de la salvación es una de las que Pablo perseguía. Aún estando preso, él utiliza algunas palabras para hablar acerca de esto. ¿Qué quería decir con esto de salvación? La palabra que usa es soteria. Más que seguridad debe entenderse como salud y bienestar general y sin duda refiere a la salvación eterna que el mismo Pablo predica y que se haría en realidad no solamente en el cielo, sino acá en la tierra a través de Jesucristo. Así que esta palabra que utiliza Pablo es una palabra que abarca un sentido más general. La gloria de Dios fue manifestada a través de la vida de Jesucristo y trajo salvación para el hombre que estaba perdido. Por lo tanto, esta realidad se hace presente, se hace de una manera tan presente que trae al hombre bienestar. Este es el gran causal positivo de lo que es la salvación. Una persona que viene a veces a la casa del Señor destruida, con todo un bagaje de una historia, amargado y angustiado, cuando llega a los pies de Cristo, inmediatamente hasta podríamos notar que sale de la presencia de Dios de una manera transformadora. ¿Por qué? Porque la salvación justamente trae bienestar. En una ocasión vino un hombre aquí a la congregación con un cuadro de adicción, alcoholismo, muy mal. Y esa mañana recuerdo que lo acompañaron algunos hermanos hacia adelante para que tomara una decisión por Cristo, porque así él lo quería hacer. Lloró muchísimo, pero recuerdo algo que había sucedido. Tenía en su casa a su esposa que tenía problemas asmáticos. Y cuando él sufrió este encuentro con Jesucristo, fue a su casa, le cuenta a su esposa, parece que lloraron juntos. A la semana siguiente volvió a la iglesia y nos cuenta, así en pocas palabras, que cuando él tomó la decisión por Cristo, dice, hasta mi esposa se sintió mejor. Es interesante que su esposa no había recibido a Cristo, pero recibió el efecto justamente, la soteria, o sea, este bienestar que trae la salvación. La salvación no solamente salva a una persona, sino que esa persona puede transmitir a otros este bien que Cristo ha hecho sobre su vida. Así que el apóstol Pablo estaba convencido de que debía transmitir justamente, no a través ya de las palabras, sino a través de su propia experiencia. Pablo lo que destaca también es interesantísimo, porque era un hombre que
cuando uno ve a Pablo es un hombre absolutamente para admirar por todo lo que hizo en el transcurso tan breve del ministerio que le tocó acá en la tierra, quizá 20 años, 25 como habíamos dicho, muy breve, pero sin embargo muy contundente y muy expansivo en todo lo que Dios le permitió hacer. Y también toda la riqueza de las doctrinas que él ha dejado para la iglesia de Jesucristo. Una de las cosas más que notoria, hay varias citas bíblicas que después me gustaría que estén aquí presentes, como 1 Tesalonicenses 5:25 y 2 Tesalonicenses 3:1, 2 Corintios 1:11, Filemón 22 y Romanos 15 del 30 al 32. Hay algunas citas bíblicas que nos ayudan a entender cómo el apóstol Pablo, siendo un hombre de tal envergadura, era dependiente también de las oraciones de sus hermanos. Hoy es muy común, hay un hombre muy destacado que está en Roma, que siempre dice, oren por mí. Y Pablo en 1 Tesalonicenses 5:25 dice justamente, oren por nosotros, por todos aquellos que estaban comisionados a la tarea de la proclamación del Evangelio. Prácticamente siempre utiliza el mismo, y orando siempre por nosotros para que esto redunde en beneficio de la proclamación del Evangelio. Oren por nosotros para que podamos cumplir el plan y el propósito de Dios. Siempre Pablo asociando a otros en esta compañía de la proclamación del Evangelio. Pablo no se consideró nunca tan grande como para necesitar o no necesitar el apoyo de los demás. Siempre entendió claramente que era un llamado de Dios, pero que sin embargo la tarea era colaborativa. De hecho, yo celebro que nuestra iglesia tiene diferentes focos de oración los días de la semana. Algunos oran en grupos más pequeños, otros grupos oran a través de un Zoom que se reúnen. Y están teniendo durante la semana una lista con muchísimos nombres y necesidades que no solamente tiene la iglesia, sino que tiene la nación, las instituciones que sirven de diferentes maneras. Así que ahí estamos para orar. Aún el grupo de pastores aquí de la localidad de Lanús también tienen un grupo de oración, la Convención Bautista y así. Todos, de alguna manera, somos conscientes que la oración es fundamental para desarrollar la tarea y la actividad divina. Y a veces requerimos de hombres y mujeres que justamente son muy inspirados en la oración para que nos ayuden a crecer. Pablo sabe que también es necesario la ayuda del Espíritu Santo, su presencia en el cumplimiento de la promesa de Jesús de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. De hecho, esto en la proclamación de Mateo capítulo 28, la Gran Comisión, después que los encomienda, que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les da una palabra que para mí es un sello extraordinario. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que hay una promesa y una garantía, y Pablo estaba muy seguro de que el Espíritu Santo debía acompañarlos para tener esta sensibilidad justamente de las cosas. Podemos tener el conocimiento de la palabra, podemos saber mucho y adorar a Dios, pero el Espíritu Santo cumple una función extraordinaria para traernos y recordarnos todas aquellas palabras que deben ser aplicadas en el momento oportuno. Toda esta situación trae esperanza. La palabra que usa para expectación es muy gráfica y es la palabra, a ver si la pronuncio bien, apocarodoquía, que refiere a la mirada ansiosa e intensa que se aparta de todo aquello que está fijo en un solo objetivo y deseo. La esperanza de Pablo no es tener nunca que callarse, ni por vergüenza, ni tampoco por cobardía. Lo que Pablo está usando es una expresión justamente que él estaba totalmente, voy a usar este término, influenciado por el Espíritu Santo, para que las circunstancias que le tocaban no lo acobardaran ni le dieran vergüenza. Si nosotros tuviéramos que hacer un análisis de las situaciones que nos han tocado a veces para predicar el Evangelio, a veces es mucho más fácil predicar los jóvenes, por ejemplo, en grupo, salir o cuando toco una banda y
y vienen muchos y desde el púlpito se predica, aún los predicadores hacemos lo mismo, compartimos en un escenario abierto el Evangelio, pero a veces es difícil abrir la boca de una manera cotidiana, habitual, cuando debiera ser algo común en nosotros. Es algo que nos cuesta. ¿Qué es? Vergüenza, es cobardía. ¿Qué es lo que nos sucede? Que a veces no podemos tener esa capacidad, esta expresión que usa el apóstol Pablo, que se refiere a una intensidad de predicar el Evangelio. No tenemos a veces esa intensidad. Así que nota aparte, busquemos en la presencia de Dios que Él nos infunda justamente esa intensidad para cumplir el objetivo de proclamar el Evangelio en todo lugar y en todo tiempo. Pablo está seguro de que en Cristo hallará el coraje para no avergonzarse nunca. El decir la verdad con valentía no es solo el privilegio del servicio de Cristo, sino también él entiende que es un deber. No solamente debía proclamar, sino que él dice, para esto fui llamado y para esto tengo que hablar acerca de Jesús. Bueno, otro de los aspectos que justamente Pablo proclama sobre la valentía, pero también él aprovecha esta oportunidad porque había una disyuntiva, si morir por causa de Cristo o vivir, seguir viviendo, y esta disyuntiva de alguna de las dos maneras lo hacía navegar a Pablo con mucha tranquilidad, porque él ya había experimentado la gloria de Dios, vivía experimentando, era un hombre absolutamente dependiente de Dios, y entendía que también había una necesidad imperiosa, estos dos aspectos que hablamos recién, el avance del Evangelio, como un ejército que avanza. Él era como el general que iba a la cabeza y arrastraba a los discípulos para que pudieran proclamar el Evangelio. El segundo de los aspectos, que él sabía que tenía que nutrirlos todavía para que las bases que quedaran en los corazones de ellos, el día que él no estuviera, siguiera dando resultados. Así que, por lo tanto, Pablo se encuentra con esta disyuntiva. Así que él aprovecha valerosamente esta eficacia que le dio la gloria que tenía en él y no le importaba si moría o recibía la corona del martirio. Si vive, tendría el privilegio de seguir predicando el Evangelio de Jesucristo, pero si moría, estaría más cerca de Jesucristo para conocerlo ya de manera personal. Aquí tenemos la tremenda responsabilidad como cristianos. Pablo usa esta palabra, compromiso y responsabilidad, que son dos aspectos fundamentales. El compromiso y la responsabilidad en realidad están fuera del ánimo que podamos tener nosotros o de la inspiración o de la dependencia. Es como cuando tenemos que cumplir un horario laboral. ¿Tenemos ganas? No. A veces tenemos sueños, sí. Pero sin embargo tenemos una responsabilidad y un compromiso y tenemos que llegar sí o sí y nos preguntarán, nos dirán qué cara de sueño, dormiste poco hoy, ¿qué te pasó? Bueno, llegamos ahí hasta que nos sintonizamos con el día y comenzamos la labor. Bueno, de la misma manera el apóstol Pablo dice, acá no es si tenés ganas, si hay inspiración, acá vos tenés un compromiso y lo tenés que cumplir. Pareciera horrible, pero es real que eso es parte de nuestra vida, el compromiso. Así que sigue adelante. Pablo sabía que era no un ciudadano de esta tierra, sino que ya a partir de ese llamado de Jesucristo era un ciudadano de la vida eterna. Ya él tenía la cabeza metida en esa característica. Por esta ocasión hallamos la palabra que Pablo usa rara vez en este sentido. La palabra es politeustai, que quiere decir etimológicamente ser ciudadano. Dos aspectos sobre la ciudadanía. En primer lugar, que Pablo era un ciudadano, él quería referirles un aspecto natural, pero también otro divino. El natural era que él era no solamente hebreo, sino que era ciudadano romano. Una persona que podía apelar justamente, como decíamos antes, al César por su causa, por el cual él estaba preso. Pero también entendía claramente que él era un ciudadano del reino de los cielos, de paso acá por la tierra, por lo tanto, por lo que habíamos referido antes, no estaba muy arraigado, sino que él estar en un lado u otro, estar acá o en el cielo, para él, ambas cosas tenían un fuerte beneficio.
Pablo estaba escribiendo desde la capital del Imperio Romano, desde Roma específicamente, porque él era, en este caso, ciudadano. ¿Qué era lo que Pablo esperaba del César en este caso? Bueno, él esperaba su liberación, cosa que hasta ese momento que él estaba encarcelado no había ningún tipo de noticias. De hecho, él iba a apelar. Pero entre tanto que él estuviera preso, tenía algunos objetivos fundamentales: que ellos permanecieran firmes. En primer lugar, el verdadero cristiano se mantiene siempre firme sin avergonzarse de su fe en ningún momento ni en ninguna circunstancia. Espera también Pablo un segundo aspecto: que haya unidad entre tanto que él está preso. La firmeza debía ser, porque habíamos hablado antes, que ellos crecieran en el conocimiento del Evangelio. El Evangelio les iba a dar firmeza. Pero también debían crecer en la unidad, estar vinculados en un mismo espíritu como hermanos, aunque el mundo se pelee. El cristiano debe estar unido. O sea que aquí en nuestro país se habla sobre un término horrible que es el tema de la grieta. Todos están peleados con todos por diferencias ideológicas, partidarias, de formas, pero la verdad es que los que somos ciudadanos del reino debiéramos tener otro tipo de aspecto, no dar lugar a estas cuestiones que justamente prolongándose en el tiempo no traen ningún tipo de beneficio, sino que las cosas deben resolverse de manera rápida e inmediata. Entonces, él estaba muy atento a estas cosas. A medida que percibía algo, inmediatamente tomaba carta en el asunto. Es fundamental estar vinculados en un mismo espíritu, aunque el mundo esté peleado. Esperan además que sientan que son invencibles. Qué interesante esto. Que Pablo decía, el que está en Cristo, el cristiano no debe perder nunca la esperanza ni rendirse en la lucha contra el mal. O sea, ser invencible aunque la lucha sea un obstáculo feroz, aunque a veces las puertas del enemigo se abran delante nuestro. En Jesucristo podemos ser mucho más que vencedores, por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Así que Pablo les iba impregnando diferentes puntales para que esta iglesia pueda estar sólida. Si pueden ser así, darían un ejemplo extraordinario y avergonzarían a aquellos que no saben acerca de la unidad. Pablo no sugiere que las cosas sean fáciles. Dice, porque él hace referencia cuando llegamos, dice por primera vez Filipo, los filipenses vieron que Pablo libraba su propia batalla, le vieron azotado y encarcelado. Esto está en Hechos 16, 19. Sabían también lo que estaba pasando Pablo en este momento que estaba encarcelado y escribiendo esta carta. Por lo tanto, Pablo era un ejemplo desde el principio hasta el fin de todo esto que él está escribiendo. La nota distintiva, ellos no eran todavía de Cristo, pero sin embargo dijo, ¿quién es este extranjero que viene acá acompañado con 2 personas y viene hablando un lenguaje diferente y se atreve a hablar acerca de Dios, de Jesucristo? Bueno, hubo ahí una confusión, lo metieron preso, primero lo azotaron y después le preguntaron a Pablo qué estaba haciendo ahí. Así que Pablo sabe de esto y también estas cosas que sucedieron en él ayudaron para que esta iglesia pudiera ver plenamente el ejemplo de un hombre que no solamente hablaba palabras, sino que su propia vida reflejaba lo que Cristo estaba haciendo en él. Un general del ejército en los conflictos más difíciles elegiría a sus hombres más valientes, más equilibrados, más dispuestos, que se sientan unidos e invencibles. Pablo está instando a los filipenses a que sea esa la clase de ciudadanos del reino de Dios que Dios quiere utilizar. En el caso de una contienda, un general se reúne, ve a sus oficiales, suboficiales, dice, ¿cuáles son los mejores hombres que tengo? Bueno, reúnanlos porque vamos a tener una gran batalla. Pablo los veía así. Nuestro equipamiento, nuestra formación debe ser de tal manera buena que para enfrentar las situaciones que hoy tenemos por delante, seamos los mejores, sabiendo que la garantía está respaldada desde el cielo. Él mismo les había ofrecido ejemplo cuando estuvo con ellos y le ofreció el mismo ejemplo desde Roma. Así que vemos esta situación donde un hombre
que se encargó en el transcurso del tiempo de alentar los corazones de la iglesia que estaba en Filipenses. Hoy la Biblia, que es la palabra de Dios que nos relata estas cartas, que está impregnada en este libro que nosotros llamamos la Biblia, nos ayuda a descubrir una escena en un tiempo pasado, pero un relato que está presente hoy. Todas estas cosas que nos arroja esta carta nos ayuda a ver que estas cosas deben ser vividas hoy en la iglesia de Jesucristo. Cobardía hubo y habrá. Debilidad hubo y habrá. Falta de contentamiento por hacer algo que no nos gusta también. Pero sin embargo, las palabras del apóstol Pablo nos ayudan a ver con claridad que de esa manera jamás podríamos ser victoriosos, que jamás podríamos ver reflejado la manifestación de la gloria de Dios a través nuestra, que la proclamación del Evangelio no avanzaría si no hay hombres y mujeres valientes que puedan hacer las cosas. Qué bueno es poder reflexionar a través de todas estas enseñanzas que nos da esta carta y poder en este tiempo comenzar a sumergirnos nuevamente en los desafíos que Dios tiene para nosotros. Yo te invito a que sigas leyendo la carta. La próxima semana estaríamos finalizando ya con el estudio acerca de esta carta. Y el título justamente es Jesucristo es el Señor. Y quizá ese día podamos ser invitados a permitirle que Jesucristo comience a ser Señor de todas las áreas de nuestras vidas para que todo el propósito que Él tiene con nosotros sea cumplido en este tiempo y ninguna cosa o obstáculos personales o cosas que se presentan sea una limitación. Que el Señor te bendiga, que tengas un muy buen tiempo en la lectura de la palabra de Dios y puedas estar meditando en aquellas cosas que te van a hacer bien en este tiempo. Hasta pronto.